en este lugar. Antes de comenzar esta clase, le quiero dar primeramente gracias a Dios por esta instancia que Él me da, de poder compartir, de poder enseñar esto. Para mí es un honor y un privilegio. Me siento muy bendecido de poder compartir esto y le doy gracias a Dios por todo esto. También le doy gracias a Dios por mi amada novia que he puesto a mi lado, quien, como mencioné anteriormente, ella me está ayudando full. El tema de administrar todo lo que es Classroom, me está apoyando, me está contribuyendo con información, administrando toda la información. Así que ha sido de mucha ayuda en sus comentarios, en su forma de poder aportar a esto, ha sido de mucha bendición. Así que todas estas personas que voy a comentar son tan detrás de cámara, pero realmente sí están haciendo algo. Y también agradezco a ella, de verdad, ha sido para mí de mucha ayuda, de mucha bendición y deseo que Dios le bendiga en todas las áreas de su vida. Pues sin duda no hay nada que Dios no nos bendiga o lo que le quedemos debiendo a Dios. Dios siempre nos bendice. Así que muchas gracias, amor, de verdad, delante de todos lo digo y que Dios te bendiga enormemente. Así que muchas gracias, amada mía. Lo otro, también agradecer a nuestra hermana Carla Villa y a nuestro hermano Nicolás por el enorme trabajo que están haciendo también. Ellos están publicando en redes sociales, en Facebook, en Instagram, están llevando las cuentas ahí y realmente ha sido de mucha bendición para mi vida. Y deseo que Dios también les bendiga enormemente, de verdad, se lo agradezco enormemente porque ellos están publicando, están haciendo una pila de cosas y realmente esto es una bendición muy grande. Y lo otro, agradecer también porque la hermana Carla está también ayudándome con unas, ¿cómo se llama? Con los videos, me va a ayudar con un video a hacerlo. Y estamos trabajando en el video, en el audio, cómo lo queremos plantear. Y de verdad yo estoy muy agradecido de todos, porque me han ayudado enormemente en las publicaciones, en el video que queremos trabajar. Y deseo que Dios les bendiga, de verdad. De todo corazón deseo que Dios les bendiga en todas las áreas de su vida. Y muchas gracias, muchas gracias. Y también a todos que estamos hoy en la clase 16 y hasta el día de hoy están todos perseverando, todos con ganas de aprender. Y yo también deseo que Dios les bendiga mucho, mucho, pero mucho más. Así que muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Y vamos a comenzar ahora la clase número 16. El tema que vamos a ver es el evionismo judío. La parte número 1. Esto va a estar dividido, el evionismo judío, en 3 partes. Y vamos hoy a enseñar el tema de la parte número 1. Considerando que estamos también dentro de la historia del cristianismo, ¿cierto? Así que, como ya hemos empezado esta unidad de la historia del cristianismo, vamos también a formar estos cimientos de cómo se fue dando todo esto y qué se fue alterando durante la historia. Habíamos mencionado también la palabra evionismo, ¿cierto? Y ahora la vamos a entender quiénes son estos personajes, quiénes son. Y vamos a comenzar por una carta del apóstol de Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, y este discurso que dijo ante la comunidad judía de Manchester en el año 1982 del 31 de mayo. Y él dijo lo siguiente: al mismo tiempo, quiero reiterar el gran respeto de la Iglesia Católica hacia el pueblo judío del mundo entero, siendo el espíritu del Concilio Vaticano II. Recuerdo la voluntad de la Iglesia de colaborar complacida con ustedes por la causa de la humanidad, consciente de que tenemos una tradición común y que honra la santidad de Dios y nos convoca a amar al Señor Dios nuestro con todo el corazón y con toda el alma. Y vamos a comenzar de lleno con el tema de los ebionitas, que lo habíamos mencionado, pero ¿de dónde vienen ellos? Ellos surgen principalmente del movimiento judío que creían en Jesús. ¿Ya? Era un movimiento judío que creía en Jesús, que creían que él era el Mesías, que creían que era aquel que iba a redimir al pueblo de Israel. Esto es ebionita, en hebreo se le dice ebionim, o traducido es como o de los pobres. ¿Y qué mencionaban los ebionitas? ¿Cuál era su postura? ¿Cuáles eran sus creencias? Una de ellas
era que negaban la divinidad de Jesús. ¿En qué sentido esto? Que ellos negaban que Jesús era un Dios, considerando que los ebionitas eran los pioneros del movimiento judío, ¿ya? Que eran contemporáneos de los apóstoles, ¿verdad? Pero ellos tenían bien la película clara, por decir así, de quién era Jesús. Y por eso negaban que como que Jesús fuese un Dios. Ellos tenían claro que Jesús era un redentor, a quien que iba a salvar al pueblo de Israel, a quien que iba a redimir al pueblo de Israel. Y era la postura de ellos que negaban esa divinidad de Jesús. Y que también en otras clases nosotros también lo hemos tratado, lo hemos profundizado y lo hemos enseñado a la luz de la Escritura. Y que sin duda para cada uno de nosotros ha sido un impacto tremendo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa ellos consideraban? Es que a Jesús lo miraban como un hombre santo, que había surgido netamente para salvar a Israel. Además, ellos consideraban, por eso vemos que varias de las apreciaciones que tienen los ebionitas son bien certeras, bien asertivas, es que Jesús lo consideraban sin duda un profeta fiel a la enseñanza de Hillel el sabio. ¿Por qué? ¿Por qué de Hillel? Si en ciertas ocasiones vimos en clases que Jesús venía más de la enseñanza de Shammai y de Hillel. Ya es que habían cosas que Jesús heredó de las enseñanzas tanto como de Shammai y también como de Hillel. En algunos aspectos de Shammai y otras de Hillel. Pero, ¿por qué los ebionitas consideraban que Jesús era un profeta? Hay que analizarlo a la luz de la Escritura. ¿Por qué? ¿Cuál era su base de todo esto? Y esto está en Deuteronomio capítulo 18, del verso 18 al 19. Y dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces analicemos. ¿De quién estamos hablando en ese contexto? Estamos hablando de Moisés. Está hablando de Moshe, de Moisés. ¿Y qué dice? Levantaré, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos. O sea, iba a ser un profeta que iba a pertenecer al pueblo de Israel. Por eso dice en medio de sus hermanos. O sea, iba a ser judío. Como tú. Y pondré mis palabras en su boca. O sea, que Dios iba a poner todo lo que él dijera en su boca. Por eso cuando Jesús hablaba y enseñaba, decía eso. Yo digo lo que me dice el Padre. ¿Se va entendiendo? Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. O sea, Jesús en muchas ocasiones decía, yo no hablo lo que a mí se me ocurra, sino lo que se me ha dado del cielo. En varias ocasiones hay referencias que avalan esto. Si tocáramos todas estaríamos haciendo un estudio, ¿verdad? Más extenso. ¿Y qué dice en el 19? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En otras palabras, ¿qué está diciendo Deuteronomio y esta profecía que estaba involucrada? Que Dios iba a levantar un profeta del calibre de Moisés. Incluso Jesús, que nosotros creemos, es un profeta del mismo calibre de Moisés, espiritualmente hablando. Porque si vamos a la Escritura, Moisés dice la Escritura que él subió al monte Sinaí, que su rostro se convirtió en un rostro resplandeciente. ¿Y qué pasó en el monte de la transfiguración? Jesús subió y su cuerpo, él reveló su cuerpo espiritual y sufrió esa transfiguración donde él reveló su esencia espiritual, que era pura luz. Entonces ahí hay evidencia, sin duda, de que Jesús era un profeta a la misma altura de Moisés. Tremendo. Ahora, esto lo viene a confirmar en Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué lo viene a confirmar el apóstol Pedro? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 22 y 23. Porque Moisés dijo a los padres, esto es tremendo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces aquí tenemos evidencia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que claramente Jesús era un profeta, que era lo que creían correctamente los ebionitas. ¿Sí? La mayoría de las apreciaciones de los ebionitas eran correctas, ¿ya?
Solamente que aquí estamos dando evidencias bíblicas para poder comparar las creencias de ellos, ¿verdad? Y compararlo a la luz de la Escritura. Ahora, ¿qué buscaba Jesús en el contexto de él? Él buscaba en cierta moda poder, en cierta forma, flexibilizar el judaísmo. Pero más allá de eso, el ritualismo que tenían los saduceos. Porque muchas ocasiones eran muy recargados a legislar. Y a veces le daban más prioridad a las legislaciones que ellos creaban que a la misma Torá. Por eso Jesús varias veces le decía que pasaban la aguja por un camello. ¿Se acuerdan de esa referencia? Y el tema del mosquito, y hablaba él esa comparación. Entonces aquí nosotros analizamos que Jesús criticaba fuertemente a los saduceos y a los fariseos. Y en el contexto de Jesús también era criticado por muchas facciones fariseas del mismo pueblo judío. Por el ritualismo de los saduceos, que le daba más énfasis en las cosas externas que en las cosas de la misma esencia de la Torá. Y por otro lado, ¿qué pasaba? Que el ebionismo criticaba el movimiento del grupo judío de Saúl de Tarso. Y no solamente esto, sino criticaba los cambios que Pablo estaba haciendo. Los ebionitas entonces constituían el grupo de judíos que había reconocido en la persona de Jesús al santo profeta. O sea, sí hubieron judíos, evidentemente, que reconocieron a Jesús como profeta. O sea, en la escritura está, a la luz de la historia, contexto, está. Sí, es así. Incluso hasta el día de hoy, en el siglo XXI, la gran mayoría está viendo un mover tan fuerte que la gran mayoría de los judíos están creyendo que Jesús es el Mesías. Y estoy hablando de Jesús, el mismo Jesús que usted conoce, Yeshua, el mismo Jesús, solamente que ellos le dicen Yeshua, nosotros también le decimos Yeshua, para revelar la verdadera identidad de Jesús. Pero aún sigue siendo la misma, así que no se extrañen eso. Entonces, ellos reconocieron en Jesús al santo profeta, que Israel necesitaba para ser redimido. Y se sentían los ebionitas como los verdaderos seguidores de la enseñanza judeo-cristiana, ya que acataban por completo la antigua alianza de Dios con el pueblo de Israel. ¿Qué pasaba con los ebionitas? Que ellos se ajustaban estrictamente a la ley de Moisés. Y consideraban que Jesús no pretendió la creación de una nueva ley. Ellos tenían clara la película, que viniera a reemplazar la ley mosaica, sino que entendían que Jesús en cierta forma vino a flexibilizar la riguricidad legal y jurídica. Perdónenme. Entonces, aquí vemos que Jesús en ningún momento vino a abolir nada, como ya lo analizamos, sino que vino en cierta forma a flexibilizar lo duro que eran en ese tiempo las leyes y la forma en cómo poder legislar. Y donde Jesús varias veces enfrentó a la misma aristocracia saducea del templo, para esta forma hacer escuchar la voz del pueblo, que en ese tiempo era oprimido por los romanos, ¿cierto? Y por su monigote político, el régimen herodiano. Entonces, ellos entendían que Jesús vino a flexibilizar, que no vino a reemplazar la ley mosaica. Pues Jesús, ¿qué dijo? Yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. ¿Pero por qué criticaba a los de su generación? Precisamente porque ellos eran demasiado extremos y le daban mucha prioridad a las legislaciones jurídicas que ellos estaban implementando. Y que muchas de ellas eran como para añadir más, pero no para como implementar más a la Torá. Sino que añadían mucho de esto, pero dejaban muchas cosas de lado de la Torá, muchos aspectos de la Torá. Entonces, mientras que el enfrentamiento al sacerdocio saduceo aristocrático y prorromano lo hacían los celotes a nivel militar,
Jesús mostraba las contradicciones de la rigurosidad del formalismo judío. Los saduceos eran la capa de la población judía, porque los saduceos en ese tiempo gobernaban a su antojo, ellos hacían lo que ellos querían. Acuérdense que ellos estaban confabulados con los romanos. Y ellos hacían todo lo que querían en el territorio del pueblo de Israel y también ideológicamente. Y considerado por los asmoneos o los macabeos como partícipes de la cultura griega en desmedro de la cultura judía. ¿Qué hizo el ebionismo? Resistió lo que quería hacer el apóstol Pablo, de poder externalizar la idea de evangelización que tenía el apóstol Pablo. Y él, en cierta forma, este movimiento no quería internacionalizar las ideas judías, el cual fue una especie de cristianismo primitivo, que si bien reconocía a Jesús su calidad de enviado de Israel, no se apartó de la ley de Moisés. O sea, los ebionitas estaban en contra de que se pudiera llevar al exterior todas las enseñanzas de Saúl de Tarso, la Torá. Eso es lo que ellos estaban como en contra y criticaron este movimiento. Pero el apóstol Pablo en ningún momento se apartó de la ley, en ningún momento se apartó de la Torá. Él cumplía la Torá, él cumplía la ley. Entonces, ¿cuáles eran los fundamentos ideológicos de los ebionitas? Radicaba principalmente en el Evangelio de San Mateo, que para ellos era como el único válido. Además, mantenía la endogamia judía. ¿Qué es la endogamia? Buena pregunta. En otras palabras, ellos mantenían las relaciones solamente entre judíos, no se mezclaban con griegos, no se mezclaban con helenistas, no se mezclaban con romanos, solamente mantenían su identidad judía con los mismos de ellos. Los requisitos para la conversión a la ley del profeta Jesús eran los mismos que para la conversión de un gentil al judaísmo, con el reconocimiento de la figura de Jesús como hombre redentor de Israel. Entonces, ¿cuáles eran los fundamentos ideológicos? Que los requisitos para su conversión eran los mismos conversión de un gentil al judaísmo. Solamente que en qué daban hincapié de que ellos debían reconocer la figura de Jesús como el hombre redentor. Los judeos cristianos ebionitas no renunciaron al nacionalismo judío de Judea y se apartaron por ello de todo el movimiento que Saúl de Tarso en el exterior estaba realizando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo tenía una visión global, porque había crecido con griegos. Por lo tanto, para él era mucho más fácil compartir con los griegos. En cambio, los ebionitas solamente querían como dejar para ellos todo, pero no llevar la Torá, la ley, la Torá a todo el mundo. El apóstol Pablo tenía ese afán y de llevarlo a los gentiles. Por eso que dice, no hay griego, no hay romano, no hay nada a los que están en Jesús. Esto es tremendo. Entonces analizamos un poco lo que está detrás de la historia y vamos a entender por qué Saúl de Tarso hace esto. Que venía sin duda con un propósito del cielo para que el evangelio se pueda expandir en el mundo. Así que los judeos cristianos del territorio de Judea no querían llevar el evangelio a los gentiles, pero sí a todas las ovejas descarriadas de Israel. Los judeos cristianos querían llevarlo solamente la Torá y los secretos del cielo, lo querían llevar solamente a los judíos. En cambio, el apóstol Pablo quería llevarlo a todo el mundo, a todos. ¿Qué pasaba? Porque los ebionitas no comprendían el propósito de lo que estaba haciendo Saúl. Y precisamente como Saúl conocía a la cultura griega, conocía, aún siendo judío,
conocía todo esto, los ebionitas no entendían su voluntad, el programa que él quería hacer. ¿Y qué pasa? Que en Pablo se va a fusionar dos elementos culturales. Y con Filón de Alejandría podemos decir que se va a estructurar el judaísmo helenizante, que servirá de plataforma teológica al futuro cristianismo. O sea, el apóstol Pablo va a unir todo, va a unir ambas concepciones del ebionismo, va a unir ambas concepciones de creencias y los va a conectar por medio de Jesús. La división entre ebionita y paulino era cada vez más profunda. Y acontece por el tema de la circuncisión. Ahí se genera esa ruptura entre ebionitas y paulinos. Y principalmente por aquellas leyes noágidas. Porque ¿qué creían los ebionitas? Que las leyes noágidas iba a ser la piedra principal para que después se pudieran convertir al judaísmo. Interesante. Eso pensaban los ebionitas. Que las leyes noágidas que se decretaron en Hechos de los Apóstoles iba a ser la piedra principal para que todas las personas después, considerando las leyes noágidas, después se pudieran convertir al cristianismo. O sea, al judaísmo. Y los ebionitas planteaban que la única posibilidad de entrar al judeo-nazareísmo radica en la no ruptura con la Torá que aseguraban. Yeshua, el propio fundador, no pretendía romper, como lo dijo en muchos de sus discursos y prédicas. Ahí está esa división, en que la Torá dice que hay que circuncidarse, y el apóstol Pablo dice, no hay que circuncidarse. Y ahí es donde entran los gentiles, entran en acción. Y ahí es donde hubo esa separación de los ebionitas con los judíos. Los ebionitas con los paulinos. Hubo esa separación de creencias. Porque los ebionitas decían sí hay que circuncidarse y creer en Jesús, pero en cambio los paulinos decían que la circuncisión era del corazón, la del interior. Es el verdadero judío. Ahí es donde dice, porque muchos, siendo judíos, circuncidados, su circuncisión viene a ser incircuncisión, por su manera de vivir. Y ahí es donde el apóstol Pablo dice, es judío aquel que no es del corazón. Y esas eran las diferencias. Pero Saúl de Tarso, la circuncisión real no era la del corte del prepucio, como varias veces lo indicó a través de sus prédicas sinagogales, porque sabía interiormente que la única posibilidad que tenía el judaísmo nazareno, el cristianismo, de poder expandirse, era el abandono de ciertas prácticas para atraer a los gentiles. O sea, en otras palabras, el apóstol Pablo pensaba que si se dejaba en cierta manera la circuncisión, ¿verdad?, como un factor de conversión, era más factible traer más gentiles a la Torá. Esto es tremendo. Era más fácil, porque no iba a haber un impedimento de. Es posible que Pablo considerara a los nágidas provenientes del gentilismo aptos para la redención sin pasar por la conversión formal al judaísmo. Y es sin duda. Hoy en día todos estamos aportando, tanto el pueblo judío, ¿verdad?, que entrega toda esta enseñanza del pueblo Israel, pero también los gentiles están haciendo una misión importante. Y eso es lo que quería el apóstol Pablo, que los gentiles iban a llevar la redención a todo el mundo, que se iban a encargar también. No solamente el pueblo de Israel, sino que los judíos los cristianos iban a contribuir a esto. Entonces el ebionismo en ese sentido aparece como el sector duro, que pretendía interpretar el decreto apostólico del año 50 como paso previo a la conversión al judaísmo, de manera integral, lo que hablamos recién, y no como un método para flexibilizar la ley judía. Y fue allí donde aparece la división con el reformismo paulino, con Saúl de Tarso, quizás para justificar la existencia de grandes noágidas. Habían grandes noágidas en ese tiempo del apóstol Pablo, Cornelio uno de ellos, noágidas, lo vimos en clase. ¿Cuál fue la intención de él? Para justificar la existencia de grandes
gentiles, no ágidas nazarenos que creían en Yeshua, proclamó el concepto de la circuncisión por la fe, o la circuncisión del corazón. Tremendo. Ahí es donde empezó el apóstol Pablo a mandar las cartas y empoderar a los gentiles, para que tampoco se sintieran inferiores. Y se hacen las siguientes preguntas. ¿De qué vale el rito de la circuncisión sin la fe? Interesante pregunta. Es lo que interroga el judío de Tarso. ¿Acaso no era más importante la fe que el rito? Y nosotros justo acabamos de estudiar la porción recién de la circuncisión de Abraham. Abraham, sin estar circuncidado, ¿no poseía antes la fe? Aún así Dios le habló a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, y aún no estaba circuncidado. Y Dios trató con Abraham antes de estar circuncidado. Y tenía fe en el Creador. Incluso Abraham se circuncidaba a una edad ya avanzada. No poseía la fe fundante del ritual posterior. Para San Pablo entonces, el acto era simplemente la manifestación exterior del motor principal, la fe. O sea, en otras palabras, Abraham tenía tanta fe en Dios que eso lo llevó a circuncidarse. Pero ¿cuál fue el factor inicial? Fue que primero nació en Abraham la fe. Que es lo que recalca después la circuncisión por la fe o la circuncisión del corazón, que es lo que dice el apóstol Pablo en las cartas. ¿Qué sentido tenía entonces el ritualismo judío para Saúl de Tarso, si los gentiles por medio de las leyes noágidas podían salvarse del mismo modo? Saúl defiende el mantenimiento de una masa de gentiles convertidos en noágidas sin necesidad del ingreso al judaísmo nazareno. Analizamos en cierto momento, los ionitas decían que debían circuncidarse, ¿verdad? Y creer en Jesús. Después vemos que Shammai instauró varias leyes para que le fuera extremadamente difícil a un gentil convertirse al judaísmo. Y por otro lado vemos a Shaul, que defiende a los gentiles y sin la necesidad de que ellos pudieran ingresar al judaísmo y sin el tema de la circuncisión. No prohibió el ritual judío para los judíos. O sea, en ningún momento esto lo prohibió para los judíos. Shaul, siendo judío de judío, fariseo de fariseo, él nunca prohibió eso para los judíos, sino que él defendía a los gentiles, ya que los mismos continuaban practicándolo, pero sin embargo determinó que el gentil podía ingresar por la fe sin el ritual. Hasta mismo Noah agradó a Dios por fe. Y Dios los bendijo. ¿Se va entendiendo esto? Automáticamente quedaron anexados ciertos grupos de prosélitos, de gentiles. ¿Qué eran los prosélitos? Los prosélitos de la puerta, los gentiles. Del judaísmo, que se encontraban en diversas situaciones intermedias. Matrimonios mixtos de paganos y noágidas, de seminoágidas y noágidas, de judíos y judíos helenistas, no circuncidados, de judíos por parte de madre y padre enlazados con samaritanos conversos, judaizantes, prosélitos y toda una masa de gente judaizante que no había podido ingresar a la religión judía de manera completa. Entonces a eso es lo que se abarcó el apóstol Pablo. Entonces ahora soy enfático y digo, cuán importante es estudiar la historia detrás de la historia. Para entender al apóstol Pablo, para entender a Jesús, para entender lo que enseñaron los apóstoles, para entender cuál era lo que decía el apóstol Pablo en sus cartas y poder interpretar las escrituras de una forma correcta. Necesitamos estudiar la historia detrás de la historia. ¿Y qué hace Saúl? Unifica estos diferentes grupos por la fe en el Mesías, Yeshua de Nazaret, y brinda uniformidad monoteísta a diversas situaciones que desde el punto de vista religioso judío eran confusas. El apóstol Pablo une todo esto. Por eso dijo el apóstol Pablo,
que de dos pueblos vino a ser uno, derribando la pared intermediaria para ser solamente un solo hombre. Entendemos ahora un poco lo que es la historia. Pero ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Se ponen paredes, ¿verdad? Se ponen trabas para que nosotros no nos acerquemos al pueblo de Israel y digamos que ellos son los rechazados porque rechazaron a Jesús. Y la mayoría de los judíos de esos tiempos, muchos de ellos sí creyeron en Jesús. Y ahora, hoy en día, en el siglo XXI, están creyendo más que nunca que Jesús es el Mesías y que ha de venir y ha de manifestarse. Los judíos nazarenos del grupo obionita se oponían a todo esto. La única condición para llegar al Mesías era ingresar al judaísmo. Eso es lo que querían los obionistas. Esa era la condición. Que había que ingresar sí o sí al judaísmo para poder acceder a los beneficios. Por eso el apóstol Pablo después enseña que Abraham creyó que Abraham todo lo había hecho por la fe. Y exalta que los gentiles son coherederos de las mismas promesas de Abraham. En otras palabras, diciendo que esto no venía por herencia o por genética judía, no. Que todo era por la fe. Ahora vamos entendiendo más lo que dice el apóstol Pablo. Fue así como miles de conversos al judaísmo que asistían a las sinagogas en el exterior de Judea comienzan a vislumbrar que el judaísmo flexible de Saúl de Tarso es una buena oportunidad para poder entrar a la ley de Moisés con solamente 3 requisitos. O sea, aquí fue una oportunidad tremenda para los cristianos, para los gentiles, poder ingresar a la Torá de Moisés. Cuando hablamos de ley, no se asuste que no es la ley que inventó Moisés en el monte Sinaí. Jamás Moisés inventó una ley. ¿Cuántos días tuvo en el monte Sinaí? 40 días y 40 noches. Y que él mismo le habló desde el monte Sinaí fue Dios mismo. Por lo tanto, él fue el medio para entregar los mandamientos. Pero los mandamientos provienen del Creador. ¿Y por qué entregó los mandamientos? Porque es la Torá misma un manual para conducirnos en la vida. Es un manual de vida, un manual de nuestro caminar. Ahora bien, Saúl de Tarso entrega una buena oportunidad para que puedan ingresar a esta Torá con solamente 3 requisitos. El bautismo, que ahí donde habla Jesús también, y bautizar, hacer discípulos, ¿cierto? El bautismo, que se le conoce en el mundo judío, que también lo vamos a enseñar en un futuro, como la tevilá. En otras palabras, la purificación en aguas, así se dice, purificación es agua. El bautismo, es decir, el baño ritual judío de los esenios, que en realidad esto se viene contemplando incluso desde tiempos hasta de Abraham. Se viene contemplando lo que es el tema de la tevilá, del bautismo en agua. No es que nació con Jesús en el Nuevo Testamento, no. Esto viene de anteaños, incluso cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al tabernáculo, que era como un pequeño templo, para que usted lo pueda entender, un tabernáculo. Ellos tenían que lavarse, purificarse en agua, antes de entrar a ministrar al tabernáculo. Y varias veces su ropa y también su cuerpo como tal. Esto es lo que daba hincapié el apóstol Pablo. También la incorporación de la figura mesiánica judía en el modelo de Jesús de Nazaret como redentor y la circuncisión por la fe y no por la carne como propugnaban los ebionitas. Esta sería la clase de hoy y que le